Empiezo un poco con mi presentación. Yo soy diseñadora. Además de diseñadora gráfica, soy diseñadora de producto, diseñadora industrial. Pensaréis, ¿qué hago aquí metida? ¿No? Porque, claro, es que es un poco extraño esto de aparecer de repente en este congreso, ¿no? Donde hay historiadores, sociólogos, ¿no? Bueno, pues el tema es que yo estoy haciendo el doctorado sobre los astilleros de Gijón, ¿no? Y mi pregunta un poco es, desde el diseño, ¿cómo conseguimos hacer esos barcos inmensos, ¿no? Porque, bueno, yo tengo la memoria familiar porque mi padre trabajó en Navalgijón y recuerdo haberlos visto crecer, ¿no? En las gradas en el dique de Navalgijón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues me monto una hipótesis de trabajo de recuperar esa memoria de la construcción naval basándome en la historia oral y en los testimonios de los propios trabajadores fundamentalmente, ¿no? Voy a parar un poco para compartir la presentación. Vale, lo que me pasa aquí, vale, vais a ver doble por un momento, a ver si consigo abrir. ¿Estáis viendo mi presentación? De acuerdo. Se ve perfecto. Bien, pues empiezo. Como os decía, el título de mi tesis es La construcción naval en Gijón, una memoria del trabajo en el astillero, ¿no? Por centrar un poco, para los que no son de aquí, por centrar un poco el área de localización de los astilleros, sería, bueno, pues este rectángulo de aquí que veis aquí abajo, que comprendería los barrios de La Calzada y del Natrahoyo, ¿no? Que son barrios industriales por excelencia. Señalo aquí el puerto de Musel porque, bueno, los astilleros nacen a raíz del puerto, ¿no? Siempre ligados al puerto, y por un poco ver las proporciones y cómo hay un momento en donde las dos áreas se interfieren, ¿no? Vamos a ver por qué es. Este es el rectángulo ampliado, ¿no? Y en donde he superpuesto, es una foto de Google Maps, y he superpuesto, bueno, pues un mapa de la autoridad portuaria donde ya se recogían todas las gradas que existieron aquí, gradas y diques, ¿no? Vemos que aquí, en los terrenos en donde ahora mismo ya sería el puerto empieza aquí, el puerto de Gijón. Estos ya son terrenos cerrados. Estaría un astillero marítima del Musel que desapareció por la ampliación del puerto. Luego ya tendríamos el astillero de Riera, que, bueno, ahora mismo tenemos aquí una playa artificial, la playa de la Royal. A continuación estaría Juliana Constructora Gijonesa, que es el actual Armón. Este es el astillero que está ahora mismo funcionando con muchísima carga de trabajo, afortunadamente. Tenemos a continuación el dique Duro Felguera de Navalgijón, ¿no? El dique, conocido popularmente como el dique porque fue el primer dique seco de Gijón, el único que había. Una pared más allá, porque solamente se separaban por una línea de ladrillos, estaría Astilleros del Cantábrico, donde ahora mismo encontramos en uno de sus diques, que se conservan los dos, el acuario, y ya en la zona portuaria del puerto deportivo estarían otros dos astilleros desaparecidos, Fomento, que también se llama Ojeda, y el balneario, el varadero de Ortea. Bien, os explico un poco el enfoque inicial que es más bien técnico de mi tesis y cómo también lo fui cambiando un poco por las cosas que me contaban los trabajadores, ¿no? Los principales temas de trabajo son los procesos de aprendizaje, la organización laboral, los oficios, la maquinaria y el cambio tecnológico. Por otro lado, los flujos de información, movimientos de directivos, empleados y obreros entre astilleros y el espionaje industrial. Y también la relación entre trabajadores y el barrio, como tercer tema, la vida cotidiana y el vínculo entre el trabajador y el mar. Bien, bueno, ¿qué pasa? Pues claro, que son muchas entrevistas y la gente te habla de un montón de cosas interesantes y bueno, tengo que sumar algún tema más y me doy cuenta de que sobre todo son importantísimos la composición de la plantilla, los fijos y las contratas, esa dualidad que hay y que es interesantísima, te cuenta muchas historias sobre los diferentes estatus que había conforme a esto, los salarios, la seguridad laboral y los accidentes del trabajo, del que hay muchísima memoria, ¿no? Todavía viva. Bien, a continuación ya
os comento, voy a ir un poco rápido por recuperar un poco de tiempo también. Las primeras conclusiones que tengo sobre estos testimonios, ¿no? Y qué cosas se van repitiendo. Sobre los procesos de aprendizaje. Bueno, hay una memoria muy clara del proceso de aprendizaje, de los cuadros de mando, de los primeros días en el astillero y del progresivo cambio de maquinaria y tecnológico. Cuando preguntas a la gente por el primer día de trabajo, quién estaba allí, quién te atiende, esto está grabado a fuego. Hay una gran diferencia de medios y personal entre Juliana, que es el astillero público, el que hoy mismo todavía sigue trabajando no como Juliana, sino como Armón, convertido en un astillero privado, y Navalgijón, que era el astillero privado de entonces, ¿no? Estos dos que cerraron en el 2009, como nos comentó Alonso. ¿Quién nos lo comentó? Ángel Alonso. Bien. Compañerismo. Parte del oficio se aprende de veteranos que, sacrificando incluso sus momentos de descanso, enseñan a trabajadores con menor experiencia. Esta actitud chocaba con la de otros que eran más recelosos de enseñar y ocultaban la información esencial. Estos son testimonios que se repiten bastante. El oficio se enseñaba junto con las claves de la lucha obrera y la masculinidad por una única cadena de transmisión y a través de los diferentes líderes, tanto de los equipos de trabajo como sindicales. En el momento en que se rompe este flujo, el trabajador aprende a menor velocidad, quedando expuesto a accidentes y abusos laborales, como es el caso de Armón, donde ha habido accidentes mortales, ¿no? Recojo aquí un testimonio de Aníbal González, ex trabajador de la oficina técnica de Navalgijón. Yo siempre lo dije, yo aprendí el oficio jugando, porque con 15 años, 16, 17, incluso en aquella época, tenías más ganas de jugar que de trabajar. Entonces, los oficiales estaban siempre contigo y echábante broncas. Oye, chaval, atiende pa' aquí, no se coge ahí. Vamos, sin querer estás viendo lo que hacen otros, aunque no te fijes, y algo que acaba quedándote dentro. Aprendí mucho con este señor, con Manuel González de Chalet, muchísimo. De hecho, si yo tenía buena mano para los desarrollos era porque él era un fulano que hacía muchos desarrollos. Ese era un hombre que no te escondía nada, porque había otra cosa. En aquella época, normalmente los oficiales, cuando hacían cosas, ellos se escondían. Tenían libros con los demás y miraban, iban a la taquilla. Miraban ellos, solos, pero no te decían cómo se hacía. Tenían miedo a que el que viniese detrás les pisase el terreno. Eso siempre lo hubo. Fue una cosa que allí existió siempre. Guardábantelo todo. Como sabías que lo tenían, muchas veces, cuando tenías ocasión y veíais que no estaba él, ibas tú a buscar, a revolver los papeles. Bien. Seguimos un poco con los procesos de aprendizaje y con otras conclusiones. La generación nacida en los años 40 y 50 y que ha trabajado en sectores punteros como el naval, puede que haya sido una de las que ha vivido mayores avances productivos y tecnológicos. Sin embargo, este cambio tecnológico no supone ningún problema para las plantillas, acostumbradas como estaban a realizar trabajos en equipo complejísimos en plazos relativamente cortos. Hay testimonios que recogen la evolución de un trabajador desde el puesto de aprendiz de trazado, generando plantillas a escala 1:1 de las chapas del buque, dibujando de rodillas en el suelo del salón de trazado, hasta su prejubilación con el completo dominio de una herramienta de diseño 3D asistido por ordenador tan compleja como es el programa Foram. Otros nos hablan de cómo los trabajadores del sector naval estaban muy positivamente valorados en la construcción de plantas industriales y otros bienes de equipo. Este es el testimonio de José Manuel Caso, ex trabajador del dique Duro Felguera, jefe de equipo en el montaje de la central térmica de Soto de Ribera, construida por Duro Felguera. Aquel paisano, siendo ingeniero, habla del americano que dirigía el proyecto, que era buen ingeniero. Él estaba asombrado de lo que estaba viendo cada día, porque ellos, los maestros de Duro Felguera, los que estaban allí, querían a la gente del astillero, porque lo único que ellos hacían era meter gente de los que estaban trabajando en la térmica que no sabían coger ni un soplete. Y entonces ellos querían gente del astillero, aunque fuesen malísimos, gente del astillero, porque conocen el fierro, dice, conocen el fierro, saben puntear, saben coger una radial, saben coger un soplete, saben cortar a soplete, saben hacer de todo, aunque no sean muy buenos, pero es que para lo que los necesitamos aquí, los queremos del astillero. Bien, el punto número 2 sería los flujos de información, movimientos de directivos, empleados y obreros entre astilleros y también el espionaje industrial.
En los años 70, el ingeniero naval Juan Alsina Torrente implementa el sistema de proyectos por contratas en el dique Duro Felguera, desde su cargo de director, tras haber pasado por Juliana. A finales de los 90, el sistema productivo de Juliana se adopta por Naval Gijón cuando Galo Baizán, hasta entonces director de Juliana, pasa a ser director del astillero privado. A partir de este momento, Naval Gijón empieza a trabajar con los productos intermedios, partes concretas de los bloques que han de finalizarse a una fecha determinada. Este sistema cambia la organización laboral sin beneficiar a la producción, ya que Naval Gijón no dispone de liquidez suficiente para realizar todas las compras que componen un bloque a fechas concretas. Galo Baizán no solamente cambia el sistema productivo y con él la organización laboral de Naval Gijón, sino que consigue la contratación de varios buques quimiqueros para reflotar el astillero. Nunca antes Naval Gijón había trabajado este tipo de buque. La contratación supone una actualización tecnológica de los talleres y de la plantilla. Astilleros del Cantábrico sí los habían hecho antes de cerrar en el 85 y Juliana también. Se pide a Juliana la transferencia tecnológica necesaria para realizar los barcos y se consigue con negociaciones y fuertes movilizaciones. La transferencia tecnológica solo incluye los proyectos, no los desarrollos de los buques. Sin embargo, una enorme cantidad de información sale de Juliana hacia Naval Gijón. Con ella, el astillero privado fabrica 8 quimiqueros que darán carga de trabajo desde 1998 hasta 2006. Se modernizan y adecuan las instalaciones y se forma la plantilla de Naval Gijón para trabajar con acero inoxidable, material de gran toxicidad que complica especialmente los procesos de soldadura de los mamparos corrugados y los de tipo sándwich que separan los tanques de los buques quimiqueros. Bueno, aquí tenemos una reproducción de la prensa, de la prensa local, del comercio, del 21 de julio del 95, ¿no? Hablando un poco pues, de esas movilizaciones, de la transferencia tecnológica, que hablan de duros enfrentamientos durante casi 5 horas ininterrumpidas, ¿no? Entre la policía y los trabajadores de Naval Gijón. Y aquí un testimonio que, aunque es un poco largo, es muy, muy interesante porque cuenta toda esta historia. Desde el punto de vista de un trabajador, Daniel Ordóñez, de la oficina técnica de Juliana Constructora Gijonesa. De aquella época, nuestro director era Galo Baizán. De repente, un día, nos llega la noticia de que Galo Baizán se va. ¿Y para dónde se va? Al parecer están intentando reflotar Naval Gijón y entonces Galo Baizán se va para allí. Un día nos convoca al comité a una asamblea para decirnos que Naval Gijón exige los planos de los proyectos que nosotros habíamos desarrollado íntegramente de los quimiqueros, porque ellos habían contratado con Nusen unos quimiqueros. Bueno, a ver, nosotros a nivel personal, a mí no me importaba. Me parecía bien que se pudiera utilizar esa información para que el astillero se reflotara y se pudiera sacar adelante los puestos de trabajo, pero dolía más que lo hubiera hecho Galo Baizán, porque los barcos aquellos que cogió Naval Gijón eran unos quimiqueros que estábamos negociando porque como nosotros ya teníamos el proyecto hecho, se iba a abaratar el costo para los armadores que querían aquellos barcos. Y de la noche a la mañana desaparecen los proyectos y nos dicen que ya no los vamos a hacer. Y ya te digo, la inmensa mayoría de los trabajadores de Juliana estábamos de acuerdo de que aquellos planos se les pudiese entregar al astillero para que pudieran salir adelante. Lo que pasa es que se jugó sucio porque en parte, no sé, empezaron a llevarnos jefes de informática, se llevaron al jefe de almacén, se llevaron a una serie de personas que estaban en puntos clave nuestros, supongo que ofreciéndoles un sueldo más alto del que tenían el jefe de almacén en la SESMA y alguno más. Pero ya que no se fueron solos, desapareció mucha información dentro del astillero, hubo reuniones, se nos llamó a los trabajadores por departamentos. Blas Aldama, que era el subdirector, nos llamó a una reunión a todos los de ingeniería, nos metió en una oficina y nos dijo esto. Está pasando que de este astillero está saliendo muchísima información que no tendríamos por qué dar. Hemos cedido los planos, pero está saliendo muchísima más información que a nosotros nos ha costado muchísimos millones. Entonces, se nos amenazó un poco diciéndonos que aquel que fuera pillado saliendo con algún tipo de documento, de planos, de cualquier tipo de documento relacionado con los buques químicos sería despedido tajantemente. Bueno, aquí tenemos en la revista Ingeniería Naval una doble página de cuando Naval Gijón, del momento de la entrega del Christine Nusen, ¿no? Este es uno de los quimiqueros que hablamos que se hizo la transferencia tecnológica a Naval Gijón, que veis aquí la foto aquí abajo del astillero, ¿no? Es un buque de esta familia de químicos para la Nusen, veis, por ejemplo, el Anelín también Nusen,
que tiene 186 metros de eslora. Este ya no tiene los tanques de acero inoxidable, sino que están pintados, son de acero pintados. Este es el mayor buque que se construyó en la bahía gijonesa. Y este, el Gijón Knutsen, sería el último quimiquero que hicimos en la bahía hasta la fecha. Bien, hablamos ahora un poco del tercer punto, que trataría un poco de la relación entre los trabajadores y el barrio, la vida cotidiana, ¿no? Y el vínculo entre el trabajador y el mar. Es muy interesante esta relación, tanto la de los trabajadores con el resto del barrio como la de estos trabajadores con instituciones importantísimas de la zona, como pueden ser la Fundación Revillagigedo, centro de formación profesional que aportaría muchísimos trabajadores al sector, el albergue Covadonga, en el solar vecino al dique Duro Felguera, posterior Navalgijón, el hogar de San José, casa de acogida de muchos niños necesitados, el Ateneo de la Calzada, sede de multitud de exposiciones sobre la industria de la zona, el Club Natación Santa Olalla, centro deportivo del barrio de la Calzada, localizado entre la antigua Juliana y Astillero Riera. El cierre de los terrenos del puerto del Musel, Calderería Pesada, de Duro Felguera y Astilleros, hace que los vecinos del barrio pierdan espacios de ocio importantísimos de los que siempre disfrutaron. Tomás Marcos de la Fuente, que fue uno de los fundadores del albergue Covadonga, nos cuenta: la misma caja de resistencia que tenía el dique, al ser colindantes, también nos daba alimentos y luego aportaría, qué sé yo, la gente. Además, tengo un hecho muy curioso, donde hacen una barricada y en vez de llevarla hacia el astillero, llevaronla un poco más hacia el albergue. Pero coláronse echando neumáticos y hubo tanto calor que las persianas que teníamos, que eran males, terminaron. Y dije a Morala es un sindicalista muy famoso de la corriente sindical de izquierda, ¿no? Sindicalista de Navalgijón. Me cago en tu madre, cabrón, que más teme les persianes. Y dice: oye, Tomasín, encarga les persianes nueves que ya te lo arreglamos. Fui a Trabanco, ahí a Tremañes, y pusiéronmelo. ¿Cuánto queréis? 18.000. Y dije: Morala, 18. Y dice él: espera unos días. Total, que nos dieron 100.000 pesetas de aquella, ¿entiendes? Y luego yo decía: oye, cabrón, cuando quieras que me es para acá. Pero era una convivencia muy buena porque aquella gente defendía lo de ellos. Eran sindicalistas muy duros. Yo conozco a Morala desde aquella y la lucha que llevaban todavía hoy, pues, si mojasen nada, son unos sindicalistas puros. Bueno, aquí lo que vemos un poco es esa admiración mutua, ¿no?, entre gente que ayuda en lo social, ¿no?, en el albergue Covadonga, y los sindicalistas de Navalgijón, ¿no? Y aquí un poco, para terminar, esta foto que me encanta, es una foto recogida por un grupo de la Calzada, ¿no?, en el que está Daniel Ordóñez, y que nos hace ver claramente cómo la gente que vivía en estos barrios iba a la playa y lo que veía eran gradas y barcos y lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y para ellos era su cotidianidad, este paisaje industrial, y bueno, me parece una foto maravillosa porque suponemos hombre, ¿no?, que el padre de familia que retrató a sus hijos aquí y a su mujer vestidos de domingo en este día brillante, ¿no?, pues se le ocurrió centrar bien el encuadre para que saliera ese barco detrás, que como sus hijos también estaba, pues en proceso de crecimiento, ¿no? Y bueno, esto era un poco lo que tenía planteado para contaros.